Siempre estamos pensando en la salud del cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con ese órgano tan complejo que tenemos, el cerebro? ¿Qué es lo que sucede a nivel biológico cuando nuestra mente se enferma? Bueno, vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de la salud mental. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, la Organización Mundial de la Salud nos da una cifra que la verdad es impactante. 1 de cada 4 personas. 1 de cada 4. Esto quiere decir que en nuestro círculo de amigos, en la familia, en el trabajo, es casi seguro que alguien está o va a estar lidiando con esto. O sea, no es un problema de otros, es una realidad profundamente humana. Y este es quizás el punto más importante que tenemos que entender. Un trastorno mental no es falta de voluntad ni mucho menos debilidad. Son alteraciones reales, medibles en cómo funciona el cerebro. Es pura biología, no una falla de carácter. Empecemos por lo básico, por el principio de todo. La mente también se enferma. Asumir que el cerebro, como cualquier otro órgano, puede fallar, es el primer paso, el más grande, para eliminar el estigma y empezar a buscar soluciones reales. Ahora sí, entremos en la parte fascinante, la química de las emociones. Porque, nuestros sentimientos y pensamientos no es que aparezcan de la nada. Son el resultado de un cóctel cerebral súper delicado. Vamos a analizar sus ingredientes. El concepto clave aquí es el de los neurotransmisores. Pensemos en ellos como si fueran los mensajeros del cerebro. Son unas moléculas que van viajando entre neuronas para entregar instrucciones que regulan casi todo lo que sentimos y hacemos. Aquí tenemos a los jugadores principales de nuestra química cerebral. Cuando bajan los niveles de serotonina y dopamina, pues no es extrañar que perdamos el ánimo y la motivación. Por otro lado, un exceso de noradrenalina nos pone en un estado de alerta constante, muy típico de la ansiedad. Y si nuestro freno natural, el GABA, no funciona bien, el sistema se acelera sin control. Ahora, si a todo esto le sumamos un exceso crónico de cortisol, la hormona del estrés, se crea un entorno tóxico para nuestras neuronas. Y esto lo ilustra perfecto. Por un lado tenemos el GABA, que actúa como un pedal de freno, calmando la actividad neuronal. Y por el otro, el cortisol, que es como el acelerador de la respuesta al estrés. Cuando este equilibrio se rompe y el cortisol se mantiene alto por mucho tiempo, el sistema simplemente se desgasta. Bien, con esta base química ya más clara, vamos a ver cómo se manifiesta este desequilibrio en 3 de los trastornos más comunes hoy en día: la depresión, la ansiedad y el burnout. Primero, la depresión. Y es importantísimo entender que clínicamente no es solo estar triste. Es un trastorno persistente que básicamente secuestra la forma en que una persona siente, piensa y funciona. Llega al punto de robarle el placer a casi todas las actividades. Biológicamente, esto es lo que está pasando. Se caen los neurotransmisores que regulan el ánimo. El cortisol aumenta y daña el hipocampo, un área clave para la memoria y la emoción. Y se reduce el BDNF, que es como una especie de fertilizante para las neuronas, que las ayuda a crecer y a formar nuevas conexiones. Sin él, el cerebro pierde su capacidad de adaptarse. Y claro, estos cambios biológicos se traducen en síntomas muy concretos. Un estado de ánimo bajo constante, la incapacidad de disfrutar de las cosas que antes daban placer, eso se conoce como anedonia, un agotamiento profundo y una carga de pensamientos negativos sobre el propio valor. Pasemos ahora a la ansiedad. A diferencia del miedo, que es una respuesta a una amenaza que está ahí, real, la ansiedad es una anticipación. Es el sistema de alarma del cerebro, el sistema límbico, activándose de forma excesiva, desproporcionada, ante amenazas que a menudo ni siquiera son reales o inminentes. Y biológicamente esto se explica por una falta de freno, o sea, una disminución de GABA. Y al mismo tiempo hay un exceso de aceleradores, como la noradrenalina y el cortisol. ¿El resultado? Una amígdala, que es el centro del miedo en el cerebro, que se vuelve hipersensible y reacciona a la más mínima señal. Esta hiperactivación del cerebro se manifiesta físicamente. ¿Y de qué manera? El corazón se acelera, aparecen temblores, la respiración se entrecorta. Y en la mente se instala esa tendencia a esperar siempre el peor escenario posible, lo que genera una irritabilidad y una tensión enormes. Por último, hablemos del burnout,
o síndrome de agotamiento profesional. Y ojo, es importante destacar que la misma OMS lo reconoce como un fenómeno ligado directamente al trabajo. No es un fallo del individuo, sino el resultado de un entorno laboral con un estrés crónico que no está bien gestionado. El burnout se va manifestando en 3 etapas, casi como una escalera. Todo empieza con un agotamiento emocional profundo, esa sensación de que ya no se puede más. Esto lleva al cinismo o despersonalización, una forma de protegerse creando una distancia emocional con el trabajo. Y finalmente, esto culmina en una sensación de ineficacia, de que nada de lo que se hace importa. Fisiológicamente, el burnout es una cascada de problemas. El exceso constante de cortisol genera una inflamación crónica que agota los recursos del cuerpo. Esto afecta la producción de dopamina, lo que explica por qué desaparece la motivación. Y por si fuera poco, altera los ciclos de sueño, encerrando a la persona en un círculo vicioso de cansancio del que es muy difícil salir. Pero, y esto es muy importante, un diagnóstico no es una sentencia. Para nada. Existe un camino claro hacia la recuperación que aborda el problema desde todos los ángulos posibles. La recuperación rara vez depende de una sola cosa. La clave es un enfoque integral. A veces se necesita apoyo biológico con fármacos para reequilibrar esa química cerebral. A nivel psicológico, la terapia ayuda a reconfigurar patrones de pensamiento. Pero nada de esto funciona en el vacío si no hay un entorno social de apoyo y hábitos de vida saludables, como el ejercicio y el sueño. Todos los elementos tienen que trabajar en conjunto. Y todo esto nos lleva a un mensaje final, que es quizás la idea más importante de todas. Esta frase lo resume todo. Nadie dudaría en ir a urgencias por un dolor en el pecho, porque se entiende que podría ser un infarto, ¿verdad? Pues debemos aprender a darle la misma seriedad y la misma urgencia a los síntomas de nuestra mente. Así que la pregunta que nos queda es esa. ¿Qué se necesita a nivel personal y también como sociedad para que finalmente tratemos la salud de nuestro cerebro con el mismo cuidado, la misma ciencia y la misma ausencia de prejuicios con la que tratamos la salud del resto de nuestro cuerpo?